12 de febrero. Santa Eulalia, Virgen y Mártir. Año 304. Las potestades de la tierra y las furias del Averno se agitaban convulsas en los primeros siglos del cristianismo, encontrándose desencadenada la persecución de Diocleciano al alborear el siglo IV. Pero en el cielo de la naciente Iglesia aparecía una aurora de esperanza, fundada en las palabras del Divino Salvador y en la prometedora fecundidad de la sangre de los mártires, que, según frase de Tertuliano, era semilla de nuevos cristianos y, por ende, vitalidad expansiva de la misma Iglesia, con la cual se estrellaban las furias infernales manifestadas en las persecuciones, cuyo mejor efecto era el incremento de la fe y el afianzamiento de la sociedad cristiana. Entre los muchos mártires que sellaron la fe con su sangre, figura la tierna doncella Santa Eulalia, que vio la luz primera a fines del siglo III en la ciudad de Barcelona, que ciñe sus sienes con corona condal y baña sus pies en las azules ondas del Mare Nostrum. Moró con sus padres en una pequeña propiedad de las afueras de la ciudad, y la opinión más probable es que la casa solariega de nuestra santa está hoy convertida en asilo de ancianos bajo la custodia de las Hermanas de la Caridad. Infancia de Eulalia. El nombre de Eulalia es de origen helénico, Eulaleu, y significa hablo bien. Como veremos, la niña cumplió perfectamente lo que su nombre significa, especialmente cuando estuvo delante del tirano. Los padres de Eulalia fueron los mártires Fileto y Leda, del orden senatorial de Barcelona, y todos sus afanes eran cuidar con esmero de la educación cristiana de su hija. Le enseñaron el santo temor de Dios y el fiel cumplimiento de la religión de Jesucristo, así como una ardentísima devoción a María Santísima. Su vello natural y la inclinación al bien habían de favorecer los deseos de sus progenitores, cuyo buen ejemplo y las sabias máximas que le inculcaron, basadas en el Evangelio, produjeron en ella un tierno amor a Jesucristo y un celo incansable por defender su religión. Estaba dotada la niña de un talento muy despejado, poco común en doncellas de su edad. Poseía amplios conocimientos de las sagradas letras y de la doctrina moral de la Iglesia católica. Además, Dios la favoreció concediéndole una elocuencia y dulzura dignas de ser admiradas. Cuantos la oían quedaban prendados de su saber y arrebatados entre las olas de su conmovedora palabra. No le gustaba el trato con la sociedad, vivía en casa retirada del mundo, pues le agradaba la vida solitaria. Solo conversaba con sus amigas, vecinas de su casa y muy cristianas, siendo el objeto de sus charlas asuntos siempre piadosos y edificantes. Gustaba Eulalia de referirles los tormentos de los mártires, cuyas huellas les animaba a seguir y cuyo valor en los tormentos les hacía admirar. Con frecuencia interrumpía sus conversaciones y sus labores para cantar himnos al Señor. Eulalia se ocupaba en confeccionar vestidos que luego regalaba a los pobres. Nunca empezaba una ocupación sin ofrecerla a Dios por medio de la señal de la cruz. Sus virtudes. Amor a los pobres. Tenía Eulalia un inmenso deseo de servir a los pobres y necesitados, y sentía honda pena cuando no podía consolarlos ni hacer nada en su favor. Cierto día en que se le presentó uno de estos infelices, al ver que no podía socorrerle, echó mano de unos panes de flor de harina destinados al consumo de la familia, y escondiéndolos en la falda de su túnica, se encaminaba hacia el necesitado para dárselos. Mas en ese momento fue sorprendida por su padre, el cual, enojado, le preguntó: ¿Dónde vas, Eulalia? Y cogiéndole la falda, se la sacudió, pero su indignación se trocó en sorpresa
al ver que en el suelo estaban esparcidas bellas flores caídas de la falda. Estas flores exhalaban una fragancia que llenaba el aposento. Era, no obstante, la estación de los hielos. Vida de oración. Dice el Pasio de la Santa que no hacía otra cosa sino día tras día honrar al Señor, con santos himnos en el secreto de su aposento, juntamente con otras compañeras que consigo reunía. De esta oración continuada sacó fuerzas para soportar las pruebas y tormentos de su martirio. Humildad. Su sencillez y humildad se pusieron de manifiesto cuando, al arreciar los tormentos a que la sujetaban los verdugos, exclamó: Señor Jesucristo, óyeme a mí, esclava indigna tuya, contra ti solo he pecado, perdona mis malas obras. Obediencia. Se lee en las notas de su martirio que era en todo obedientísima a sus padres, a quienes nada ocultaba. Solamente cuando creyó ser para mayor gloria de Dios, veló a sus progenitores los planes que la animaban, y esto lo hacía para que no se los estorbasen. Con ello creía interpretar la voluntad del Señor, que le inspiraba tales cosas. Caridad. Eulalia era sumamente afable y caritativa en el trato con todos. Su conversación no solo cautivaba, sino que además edificaba. Y aún después de muerta, manifestó esta dulzura de carácter en una oración en que, regresando de África, San Félix, el campeón de Cristo, y encontrándose con la comitiva que llevaba a enterrar a la santa, se acercó al féretro y, lleno de santa envidia, le dijo: Tú, señora, mereciste antes la palma del martirio. Y el cadáver de Eulalia se sonrió como para infundirle ánimo a fin de que no cejara en su noble empeño de obrar y predicar. Celo por la salvación de las almas. La llama del amor divino ardía de tal manera en su corazón que deseaba consumir en ella las almas de sus prójimos, cuya salvación deseaba ardientemente. Su celo era prudente, esforzado e ilustrado, porque en primer lugar, cuando deseó ir a increpar al tirano para echarle en cara su felonía por las víctimas que causaba en el campo de la religión, buscó la manera de ocultárselo a sus padres para que no se lo estorbaran. Para llevarlo a cabo, se valió de las sombras de la noche y del sueño a que se entregaban sus familiares. Salió de su casa al primer canto del gallo, sin que nadie se percatase de ello. Luego, una vez ante el tirano, no se acobardó, sino que con entera libertad de espíritu le expuso la sinrazón que cometía no dejando practicar su religión a los cristianos. Y finalmente, su celo pretendía levantar los ánimos abatidos de los cristianos, saliendo al paso al perseguidor. Eran muchas las almas que seguían las huellas de Eulalia en el camino de la virtud, pues leemos en su Pasio: teníanla todas como norma de la salvación de su alma. No pretendía otra cosa la santa, sino que todas las almas conocieran y amaran a su divino esposo. Su vocación. Siempre ha sido la lectura llama que ha devorado las mentes y los corazones de los que a ella se han dado con frenesí ardiente y apasionado, convirtiéndolos en brasas de amor a Dios o en tizones del infierno. Cuando la lectura es buena y se hace bien, enardece los ánimos y los capacita para toda obra grande y sublime, sin que se encuentren obstáculos suficientes que puedan estorbar su consecución. Así ocurrió a nuestra Eulalia. Se hallaba enfrascada en la lectura de las actas de los mártires, leyendo con gran avidez las referentes a San Tirso, mártir español, cuyo heroísmo penetró en nuestra patria, en la que despertó intenso interés. De él aprendió Eulalia el hecho de presentarse al tirano sin ser buscada. Tenía la santa doncella un profundo deseo de servir intensamente a Jesús, esposo de su alma, a quien amaba con delirio.
En uno de sus frecuentes éxtasis se le apareció un ángel y le anunció que Dios la había tomado por esposa, pero que la única dote que le daba era la cruz. Fue tan vivo el gozo que interiormente sintió Eulalia al oír el favor que Dios le concedía, que, postrándose en tierra, dijo mirando al cielo: «Señor mío Jesucristo, hacedme tan dichosa que pueda tener por lecho una cruz, y que pueda en ella extender mis brazos y quedar crucificada. Apartad de mí todos los obstáculos para que pueda yo hacer esta jornada, de tal manera que nadie impida que muera por vos». Al saber Eulalia el decreto de persecución contra los cristianos, sentía honda pena por la duda de si todos los cristianos barcelonenses tendrían la presencia de ánimo y la fuerza de espíritu suficientes para no desfallecer en los momentos difíciles. Pero se alegraba por otra parte, considerando que sus paisanos no tendrían menos valor y heroicidad que otros mártires, que con generosidad supieron verter su sangre por Dios. Cuando creyó llegado el momento de echar en cara al tirano su maldad, se decidió con resolución heroica diciendo: «Dios me llama, he de dejar bien sentado mi nombre, mi resolución está tomada». Y aprovechando la quietud de la noche y el reposo de sus padres, como ya hemos apuntado, ella, después de una plegaria al Señor para que le diera fuerzas y valor con que soportar toda clase de trabajos, salió decidida de su habitación sin despertar a nadie. Al llegar frente a una puerta cerrada, cayó de rodillas, juntó las manos y sus ojos se llenaron de lágrimas, perlas de amor filial. Era el aposento donde dormían sus padres. «Adiós, padres míos», balbuceó Eulalia con voz ahogada por la emoción. «Voy a morir. Dios me llama». Con pasos apresurados llegó Eulalia al Monte Taber, donde hoy se yergue la gótica catedral barcelonesa, en cuya cima tenía establecido su tribunal el cónsul Daciano, el hombre más sangriento y enemigo del nombre cristiano de cuantos enviara el emperador a la España tarraconense, más que para gobernar, para destruir y aniquilar a los que profesaban la doctrina de Cristo. Ante la luz. Llena de santo valor y plena confianza en Dios, se dirigió Eulalia a Daciano y le increpó de esta manera: «Juez de la iniquidad y enemigo de la verdad, que has llegado a sentarte en trono tan elevado que no temes al Señor de las alturas, que es sobre todos tus príncipes y es superior a ti. ¿Cómo te atreves a perseguir y atormentar, obedeciendo a Satanás, a los mismos hombres que Dios creó a su imagen y semejanza, para que a Él solo sirvieran? Uno solo es el verdadero Dios, Creador y Señor de todas las cosas, a quien los emperadores y tú y todos los hombres están obligados a venerar. ¿Cómo pues, siendo hombre, te atreves a ofender a tu Dios? ¿Acaso quieres comparar tu limitado poder con aquel soberano dominio de cielos y tierra? Ni siquiera el poder de los romanos emperadores, del cual procede el tuyo, puede compararse con el del Santo de los Santos y el Dios de la Majestad. Has de saber que mi Dios es el que forma, divide y aniquila los imperios. Todos cuantos tormentos pueda inventar tu malicia serán incapaces de conmover nuestra fortaleza, porque se halla sostenida por la gracia. Por ello, Daciano, es inútil que te molestes en convencerme, pues nada será capaz de apartarme de aquel en quien tengo puesta toda mi confianza, que es Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Él es quien me alienta y da fuerza y valor, capaz de resistir a todas cuantas crueldades puedas cometer. Daciano quedó un momento suspenso y admirado de cuanto le decía la niña, a la cual se quedó mirando fijamente, como asombrado de que una tierna criatura como aquella pudiera hablar con tanta elocuencia. Al fin la interrogó: ¿Quién eres tú, que tan temerariamente has tenido la osadía
no solo de presentarte al tribunal del juez sin haber sido llamada, sino que con soberbia y arrogancia te has atrevido a pronunciar ante el mismo juez palabras tan despreciables para la majestad del imperio y de sus ministros? Eulalia, con voz más clara y con mayor viveza que antes, respondió: Yo soy Eulalia, sierva de Jesucristo, único Rey de los reyes y Señor de los señores, y por tanto, teniendo mi confianza en Él, no me acobardan ni temorizan los tormentos y la muerte. Voluntariamente me he apresurado a venir para reprenderte por el nuevo edicto publicado. ¿Cómo has llegado a tanta necedad que, respondiendo al Dios único, creador de todo lo existente, antepongas la criatura al Creador, reverenciando a Satanás, y no satisfecho con esto, te propasas en perseguir a los hombres que sirven al verdadero Dios para conseguir la vida eterna, y les obligas con diversos géneros de tormentos a que sacrifiquen a lo que no son dioses, sino ángeles malos, llamados diablos, con los cuales vosotros, que los adoráis, seréis atormentados y abrasados por el fuego eterno? Estas palabras enardecieron el furor de Daciano, quien irritado exclamó: ¿Estás loca? ¿No sabes que puedo hacerte morir? «Morir», exclamó Eulalia. «Oh, qué dicha morir por mi Dios, por aquel que murió por mí en la cruz». El martirio. Perdió Daciano la paciencia al ver la actitud enérgica de aquella doncella, a quien nada ni nadie podía apartar de su amor a Dios. Llamó entonces a los lictores y les dijo: «Atad a esa loca a una de las columnas del atrio, y azotadla hasta que sacrifique a los dioses». La orden fue ejecutada. Eulalia sufrió este cruelísimo tormento con la mayor resignación. A pesar de que los inhumanos verdugos no cesaban de descargar azotes sobre sus delicadas espaldas, no exhaló ninguna queja. Antes bendecía al Señor con ánimo constante y celestial alegría. «Porque Dios me conforta», decía, «no siento vuestros tormentos». Daciano la increpó diciendo: «Oh miserable doncella, ¿dónde está este tu Dios tan poderoso que no viene a librarte de la pena? Compadézcome de ti, infeliz muchacha. Di que no sabías lo que hacías y que no conocías la potestad del juez. Yo te perdonaré si ofreces sacrificios a los dioses». A lo cual respondió Eulalia: «Yo me burlo de ti, discípulo de la falsedad. Yo, discípula del Maestro de la verdad, digo lo que Él me inspira. Con tus tormentos me veo más ennoblecida y esforzada». Daciano, viendo la constante fortaleza de Eulalia, que le reconvenía por su modo de proceder y le manifestaba los castigos a que se hacía acreedor, dominado por la cólera, mandó traer el eculio, uno de los instrumentos de tortura más usados entonces. Ordenó que, suspendida en él Eulalia, fuese atormentado su virginal cuerpo con úngulas o tenazas dentadas. Cumplióse la humana orden, los verdugos no tardaron en rasgar y despedazar el cuerpo de la valerosa niña, hasta descubrirle las entrañas. Mientras tanto, Eulalia, con rostro alegre, alababa al Señor y le dirigía la siguiente plegaria: «Señor mío Jesucristo, oíd los clamores de vuestra inútil sierva. Perdonadme lo que he obrado mal, y confortadme para que tolere con paciencia y sufra con tranquilidad los tormentos que me añaden por causa de vuestro santo nombre, a fin de que no triunfen el diablo y sus ministros». Después de los dolores del eculio y de la exongulación, Eulalia fue colgada de un madero en forma de cruz, y Daciano, ciego de ira, mandó a los soldados que le aplicasen hachas encendidas a los costados y que la dejasen suspendida hasta que fuese abrasada por la violencia de las llamas. Después, los verdugos derramaron aceite hirviendo sobre las hachas y el cuerpo de la santa, y nuevamente prendieron fuego. Las llamas subían más vivas, pero Dios, que cuidaba del cuerpo de su amante paciente, hizo que las llamas, en vez de consumir el cuerpo de Eulalia, quemaran a los ministros abrazándolos. Su muerte.
Inmediatamente, la santa entregó su espíritu al Señor, obrando Dios entonces otro prodigio, pues hizo que de la boca de su escogida saliese una paloma blanca, que remontó su vuelo hacia el alto firmamento. Era el alma de Eulalia, que subía a la gloria a gozar de la presencia de su Señor y Dios, a quien en vida tanto había amado. Según la tradición, poco antes de morir, Eulalia dirigió a su divino esposo la siguiente plegaria: Dios mío, recibid mi alma, os la entrego pura como me la disteis. Bendecid a mis padres y también a Barsino, mi patria querida. Y ahora, abridme las puertas del paraíso. Daciano mandó que el cuerpo de la santa estuviese pendiente de la cruz hasta que las aves del cielo devorasen sus carnes. Pero Dios volvió por la honra de su esposa, haciendo caer nieve en tal cantidad que quedó el cuerpo totalmente cubierto como con blanca sábana, protectora de aquellas carnes virginales tintas en sangre de amor a Dios. A los 3 días, unos cristianos, burlando la vigilancia de los guardias, bajaron de la cruz el cuerpo de la santa y ungiéndole con aromas lo llevaron a enterrar. La fecha de su martirio, según consta en una inscripción gótica de su actual sepulcro, sería hacia el año 304. Después de varios traslados, durante los cuales Dios obró sendos prodigios, el cuerpo de Eulalia fue en 1339 depositado en la cripta de la Catedral de Barcelona, guardándose sus restos en un bellísimo sepulcro de alabastro, cuya parte exterior presenta hermosos bajorrelieves alusivos a la vida de la santa. Barcelona está orgullosa de ser patria de esta heroica niña e ilustre mártir de Cristo, a la cual profesa una gran devoción, y de la que recibe innumerables gracias y una protección especial. Esta devoción se exterioriza sobre todo el 12 de febrero, día aniversario del triunfo de la mártir. Con motivo del jubileo que en 1452 se concedió en honor de Santa Eulalia, fueron tantos los forasteros que aquellos días acudieron a Barcelona que fue preciso habilitar hospitales, iglesias parroquiales y conventos para hospedaje de los fieles. Han visitado el sepulcro de Santa Eulalia muchos grandes santos, reyes, papas y otros personajes ilustres. Favores atribuidos a la santa. Entre los muchos favores alcanzados de Dios por intercesión de Santa Eulalia, podemos citar los siguientes. Cuando en 1390 se hallaba la iglesia afligida por el nefasto cisma de Occidente, dispuso el piadoso rey don Martín que se hiciera una procesión de rogativas, la cual tuvo lugar el 29 de septiembre de dicho año, para que por intercesión de nuestra santa se alcanzara del Señor que tal calamidad no llegara a estos reinos. El mismo rey imploró el auxilio de la santa para que su primogénito, el rey de Sicilia, consiguiese la sumisión de Cardeña. No tardó en ver realizados sus deseos. En 14 de julio de 1409, hallándose en su palacio de Bellesguard, a una legua de Barcelona, le fue comunicada la gran noticia por los mensajeros enviados por su augusto hijo, a los gritos de ¡Victoria! ¡Victoria! Don Martín marchó al día siguiente de madrugada a la ciudad, donde fue directamente a la catedral para cumplir su voto y dar gracias a Dios y a Santa Eulalia, a quien ofreció sus humildes gratitudes en una fervorosa novena, que se concluyó con una lucidísima procesión a la cual concurrieron unas 22,000 personas, dando con ello una prueba evidente del ardiente celo con que recurrían los barcelonenses a implorar el divino auxilio por mediación de la santa. Cuando España estaba inconsolable por la larga y peligrosa enfermedad del rey don Fernando VI, después de fervorosas rogativas públicas y de haber sido llevado en procesión el cuerpo del mártir San Severo, singular patrono de nuestros reyes, se recurrió también a Santa Eulalia, tributándole sus cultos por espacio de 9 días. No se vieron defraudadas las esperanzas de sus vasallos. Concurrió a todos estos actos su iniciador, el Marqués de la Mina, capitán general de la región.